días sean todos y todos aquí en nuestro espacio Voz para el Cambio. Como de costumbre, cada miércoles nuestro segmento Salud Preventiva y Participativa. Muy emocionados, muy contentos de poder estar una vez más con ustedes, esperando que la hayan pasado súper bien estos primeros días de la semana. Como cada semana viene tan cargada de tantas cosas y siempre decimos que hay que tomar las cosas a la ligera, hay que tomar las cosas para no estresarnos, claro, sin descuidarnos, pero buscar la manera de no estresarnos, ya que esto, el estrés, bastante que complica, ¿verdad? La vida y nos enferma sobre todo. Pues estoy muy contento, muy animado de estar una vez más aquí para compartir con ustedes algunos temas en salud bastante interesantes. Y el día de hoy es un tema que no puede dejar pasar por alto. Tenía que traerlo nuevamente. Anteriormente había hablado de él, a muchas personas les gustó el tema por lo importante y por lo tan novedoso que es. A pesar de que conocemos un poquito acerca de lo que es la flora intestinal, y de eso voy a hablarle hoy, de la microbiota intestinal, donde muchos también la conocen como la gran flora intestinal, que hay muchos expertos en el área que no quieren decirle flora porque entienden que no es una fauna. Así mismo escuché un comentario de un especialista, pero ¿por qué decirle flora si esto no es fauna? Si esto no es una jungla. Pero no, hay una gran diversidad de bacterias allí y todas con una función en particular. Les digo, este tema es bastante interesante, bastante novedoso, todos los hallazgos que se han encontrado y que hoy día hay muchos artículos colgados en la red, en la web, que usted puede buscarlos y también profundizarlos y analizarlos sobre todo. Y en verdad es muy enriquecedor este tema de la microbiota intestinal, con tantos estudios, con tantas investigaciones que se están haciendo, y hay mucho de qué hablar. Y por esa razón hoy yo quise traerle ese tema en particular sobre la microbiota intestinal, hablarle de ella, qué es, cómo está conformada y sobre todo los hallazgos más recientes, con qué la vinculan, con qué vinculan esta gran flora intestinal. Eso es interesante y eso es lo que tenemos para el día de hoy. Esperando que este programa, ¿verdad?, vaya a ser de su agrado, pero sobre todo que pueda ser práctico, porque ese es nuestro objetivo, que este programa y las informaciones que aquí damos sean prácticas, que usted pueda poner en práctica de una manera fácil, que no se complique mucho la vida. Queremos mandar saludos a todos nuestros televidentes, pero también sobre todo a aquellos que están en sintonía con nosotros desde Facebook y aquellos que siempre nos están escribiendo, siempre aportando sus ideas, aportando sugerencias para poder mejorar esas cosas que debemos mejorar, porque al final el objetivo es lograr que usted aprenda y luego ponga en práctica. Y ese es el pago que recibimos. El pago que recibimos es la satisfacción de saber que nuestro programa pues fue de utilidad y fue de un buen uso para ustedes. Bueno, pues como les decía, quiero hablar de la microbiota intestinal y no perder tiempo sobre esto. Y tengo aquí una imagen para que usted pueda ver lo que es la microbiota. Fíjense aquí en la pantalla y vamos a entrar al tema rapidito. Fíjense, es una gran comunidad de bacterias, pero bacterias que son buenas. Y muchos dirán, ¿cómo que las bacterias son buenas? Sí, en nuestro organismo tenemos alrededor de más de 100.000 millones de bacterias. Fíjense, y esto contrasta mucho porque fíjense, células humanas tenemos alrededor de 10.000 millones. O sea, estamos diciendo que las bacterias que tenemos en todo nuestro organismo, incluyendo la microbiota intestinal, es más abundante que las células que tenemos en nuestro organismo, o sea, nuestras células normales, nuestras células, por ejemplo, de la piel, de los tejidos, ¿verdad?, de los músculos, de los huesos. Esa gran comunidad de bacterias que van a estar en nuestro intestino, incluso no solamente en el intestino, también en todo lo que es el tracto respiratorio, también hay bacterias. También en la vagina de la mujer encontramos bacterias.
que todas tienen su función en particular, que llevan beneficios a nuestro organismo, porque nos defienden hasta de otras bacterias. Entonces la flora intestinal, podemos decir que es un conjunto de microorganismos que cohabitan, la mayor parte de los cuales desarrolla relaciones simbióticas. Simbiótica quiere decir que hay un beneficio tanto de allá para acá. Aquí en pantalla, por ejemplo, para que tú puedas conocer tu microbiota, aquí estamos viendo, por ejemplo, que la cantidad de la microbiota pesa alrededor de 1 o 2 kilos. Estamos hablando de casi 6 libras. ¿Ustedes se imaginan tener 6 libras de lo que es de bacterias solamente? Esto puede asustar a cualquiera. Y sobre todo, algo específico, del 100% de las bacterias que tenemos en todo nuestro cuerpo, el 95% de ellas pertenecen y están localizadas en el tracto gastrointestinal. Ahí podemos ver la gran importancia de lo que representa la microbiota intestinal. Y un dato interesantísimo que ustedes pueden ver en pantalla es sobre la superficie del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, si tomamos todo lo que es el tracto digestivo y lo abrimos y lo podemos expandir en el suelo, cubre aproximadamente 400 metros cuadrados, que eso vienen siendo como 2 canchas de tenis. Óigase bien, tener 2 canchas de tenis de superficie repleta de colonias de bacterias. Esto es interesantísimo, ¿no? Pero las bacterias, para que tengan una idea, son 10 veces o hasta 50 veces más pequeñas que las células que tenemos de tamaño que tenemos normales en nuestro cuerpo. Y esto es importante que usted lo sepa. Bacterias hay en todas partes. En todas partes hay bacterias. Ahora, algo que sí quiero mencionarle es que la microbiota va a estar en contactos con las células neurales, va a estar muy concentrado o muy ligado a lo que es el sistema inmunológico, va a estar muy ligado con la maduración del sistema inmunológico. Eso es importante que usted lo sepa. Venga conmigo, señor director. Es muy importante que usted sepa y entienda esto, que la salud de la microbiota intestinal va a ir está muy directamente relacionada con nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas. La manera como nuestro organismo va a responder ante otras enfermedades va a depender de ese estado, de cómo esté nuestra microbiota intestinal. Más adelante, casi al final, le voy a hablar sobre los alimentos. ¿Y por qué hablo de esto ahora mismo? Porque tengo que repetirlo siempre. Porque muchos dicen que la salud entra por la boca. Y lo que entra por la boca, ¿hacia dónde va? Hacia el sistema digestivo. Y allí están esas bacterias que son saludables, que son beneficiosas, esperando que usted le lleve alimentos buenos para ellas. Porque no son todo tipo de alimentos. Y eso voy a hablar un poquito más adelante. También, aparte de esto, la microbiota requiere de un ambiente donde ellas puedan desenvolverse, multiplicarse. Y vuelvo y repito, de esta manera van a tener un equilibrio, un balance a su cuerpo. Un balance a su cuerpo. Y sí, la dieta va a influenciar bastante. Tengo otra imagen que era la que usted tenía, señor director. Podemos compartirla de nuevo con los televidentes. Que aquí nos habla de los tipos de bacterias que se van a encontrar en el intestino. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay buenas bacterias y hay malas bacterias, como decía. Por ejemplo, el Escherichia coli es una bacteria muy común en el tracto gastrointestinal. Y esta bacteria tiene funciones diversas. Claro, esta bacteria puede provocar cierta patología, ciertos síntomas, pero también está más ahí para proteger. Y también tenemos ahí las bifidobacterias, que estas ayudan bastante. Estas sí ayudan bastante a mantener y a regular esa flora intestinal. Y los lactobacilos también. Estas son las primeras: bacteroides, las bifidobacterias y los lactobacilos también son las principales bacterias que van a estar allí para poder ayudarnos. Y de las malas bacterias tenemos los enterococos fecalis, que esta bacteria es muy común en los trastornos de, por ejemplo, diarrea, provoca diarrea, ¿no? Y esos cólicos, pero que son provocados porque recuerden, los cólicos también son fermentaciones
se producen, perdón, por fermentaciones, y también las mismas bacterias son las que producen estos gases y estos cólicos. La Campylobacter también, esto va a estar bien presente, y son malas bacterias que producen una patología determinada. El Clostridium también difícil, también este es muy frecuente como bacteria mala. Pero recuerden, los lactobacilos, las bifidobacterias, estos son bacterias buenas. Bacterias buenas. Yo quiero hablar así rapidito ahora mismo, porque es importante saber. Venga conmigo, señor director, acá. Es importante que usted sepa que esa microbiota intestinal va a ir desarrollándose desde que la mujer está embarazada. O sea, me refiero a la flora intestinal del niño, del bebé. Desde que la madre está embarazada, está en estado, ya la flora intestinal del bebé se va a ir viendo influenciada. Y ya con el embarazo, la madre debe adaptarse a una dieta, a un estilo de vida que promueva una microbiota, la suya, la de la madre, que sea sana. Que sea sana, porque ella, al momento del nacimiento, ella va a transmitir parte de esa microbiota por diferentes vías, por diferentes maneras. Pero ojo con esto, las madres que están en estado de embarazo, es importantísimo que piensen no solamente en ese ácido fólico que debe consumir, o en ese hierro, o en ese calcio que debe siempre estar consumiendo, con esas vitaminas, ¿verdad? Mucha agua, todo eso está muy bien. Pero también lo que come va a influenciar en el desarrollo de esas bacterias y en ese equilibrio que se requiere. Porque ese niño, cuando nazca, va a recibir parte de esas bacterias que son buenas, tiene que recibirle de la madre para poder enfrentar entonces allá las diferentes patologías que ese niño se va a encontrar, porque el niño realmente está estéril. Esa flora intestinal del niño, mientras está en el vientre, ¿verdad? Es estéril. Hay no hay bacterias realmente. Ahora es cuando el niño va en el parto, porque hasta el tipo de parto, si es por cesárea o por parto vía vaginal, hasta esto determina cuál va a ser el contacto, a cuántas bacterias o a cuáles bacterias el niño se va a poner en contacto. Esto es interesantísimo, muy interesante. Y tenemos una imagen, si podemos colocarla, señor director, el número 5, exactamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, durante el embarazo, varias etapas, durante el embarazo, durante el nacimiento y durante los primeros meses. ¿Qué va ocurriendo con las bacterias? Fíjense, un embarazo, que la mujer esté sin estrés, por ejemplo, que eso es importante, lo que decía del estrés. Miren, si la mujer está sin estrés, la mujer embarazada está sin estrés, esto va a predisponer a que aumenten las bacterias, lactobacterias y las acetobacterias, que son bacterias de las buenas, que son beneficiosas para nosotros. Entonces fíjense cómo hasta la mujer embarazada, estar sin estrés le es beneficioso a su flora intestinal. Miren la vinculación de esto. ¿Quién se hubiese imaginado esto años atrás? No, estos son los estudios nuevos que están dando estos resultados. Y si el estrés está elevado, aumentan las proteobacterias, que son bacterias patógenas. Pero también estas proteobacterias tienen mucho que ver también con la dieta. De eso hablaré más adelante. Miren esto, hay muchas mujeres embarazadas que empiezan a llevar una dieta orgánica saludable, digámoslo así, por orgánica, y esto disminuye el Escherichia coli, que dijimos que es una de las bacterias que son beneficiosas para el organismo, pero están presentes, pero disminuye su presencia, la va disminuyendo. O sea que fíjense cómo hay que tener un equilibrio. Y sí, hay que comer cosas orgánicas, eso es lo más conveniente, pero hay que hacer su balance y su equilibrio. Miren ahora en el nacimiento. En el nacimiento, si es por parto vaginal, hay una predisposición a que aumenten las bacterias lactobacillus, que son las bacterias buenas. Y si es por cesárea, fíjense cómo aumenta. Miren cómo aumenta aquí. También, en este caso, el Escherichia coli, pero también aumenta el estafilococo. Es más bien el estafilococo aureus, que está en la piel, también
permite que aumente, si es por cesárea. Y el Clostridium también difícil, que son bacterias que no son beneficiosas, que son patógenas. Miren la diferencia entre un parto vaginal y una cesárea. Cómo influye en esa colonización de bacterias que el niño va a recibir. Es interesante esto. Además, si en el nacimiento también hay hospitalización, fíjense cómo los estudios muestran que va a aumentar el Escherichia coli, aumenta, y también aumenta el Clostridium difficile también. O sea, la cesárea, por supuesto, esa persona va a estar hospitalizada, y miren cómo aumentan estas bacterias. Ahora, otro dato interesantísimo, y es en la separación, cuando el niño nace y a la mujer, y ese niño lo llevan aparte, y la mujer no empieza a lactar a ese niño. Miren qué provoca la separación. Miren qué provoca la separación. Y siempre hemos hablado de lo que es alojamiento conjunto. Y muchas clínicas no cumplen con esto. Fíjense cómo aquí las bacterias patógenas se van a incrementar cuando se separa el niño de la madre. Ahora, cuando recibe la lactancia, fíjense aquí cómo aumentan las lactobacterias y las bifidobacterias. Miren cómo aumenta aquí, que está en verde. O sea que la lactancia, definitivamente, no solamente es el sistema inmunológico que va a reforzar el niño, sino también las bacterias que la madre le está transmitiendo también por la lactancia a ese niño. Bacterias sanas. Y una madre que recibe antibióticos también en ese proceso, aumenta, qué ironía, antibióticos para evitar una infección o para tratar una infección, pero aumenta al mismo tiempo Escherichia coli y algunas bacterias similares, y también disminuye entonces las lactobacterias. O sea que, ojo con esto. Y en los primeros meses, vemos aquí cuando empezamos a darle fórmula artificial a los niños, cuando le quitamos la lactancia, que es un error, miren cómo aumenta aquí la presencia de bacterias patógenas. El Clostridium difficile, el Escherichia coli y también los enterococos, que producen diarrea. Producen bastante diarrea. Y en los primeros meses, entonces, tenemos aquí a los hermanos del niño también, que pueden ser hermanas bifidobacterias, también puedan aumentar. Esta imagen es sumamente interesante. Sumamente interesante. Vamos ahora, señor director, a una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar sobre la influencia del parto. Ya empezamos a hablar de cómo, desde el embarazo, ¿verdad?, y el nacimiento. Quiero hablar un poquito, mostrarle otra imagen sobre el parto y la microbiota intestinal. Vamos a la pausa, regresamos de una vez, no se muevan de allí. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.
de regreso aquí en Voz para el Cambio, nuestro segmento de salud preventiva y participativa. Hoy estamos hablando sobre la microbiota intestinal, de su importancia y de su vinculación con diferentes trastornos. Y en este momento pues quiero continuar y hablándole de la influencia de la microbiota con el tipo de parto. O sea, esa microbiota que ese niño va a adquirir de acuerdo al parto, sea por parto vaginal o por vía vaginal, perdón, o por cesárea. Y tenemos una imagen, por favor, señor director, número 6, donde nos muestra específicamente esas dos condiciones. La vía vaginal y también la vía cesárea. Por medio de la vía vaginal, entonces va a entrar en contacto el niño con los lactobacilos, que van a estar específicamente, porque recuerden que en la vagina también hay una microbiota. Hay una serie de bacterias que son saludables y que van a estar allí alojadas para proteger a la mujer de otras bacterias. Y esto va a introducir entonces, cuando es por vía vaginal, a una correcta microbiota intestinal. Y va a haber un desarrollo normal del sistema inmunológico y se van a producir citoquinas específicas que van a ayudar al desarrollo del sistema inmunológico. O sea, fíjense cómo hasta la vía vaginal influye, o sea, el parto de vía vaginal influye en esa microbiota del niño, cómo se va a desarrollar. Esto es interesantísimo. Ahora, en cambio, con la cesárea, vemos entonces cómo entra en contacto con los estafilococos, que son los que están en la piel. Y claro, en la cesárea pues hay bastante sepsia, o sea, bastante antisepsia, bastante procedimientos para poder limpiar el área, pero los estudios muestran que hay una relación con el estafilococo a nivel cuando se hace la cesárea. Y esto va a introducir a una abnormal microbiota. Entonces, esto es importante. Esto va a aumentar, fíjense bien, el riesgo de enfermedades atópicas, de asma, de rinitis alérgica, de enfermedad celíaca, y se va a asociar también específicamente con un retraso de la lactancia, que realmente la lactancia materna definitivamente es lo que va a permitir que esa flora intestinal pueda desarrollarse de manera saludable. Otra cosa interesante, pasemos a otra imagen por favor señor lector, y quiero hablar ahora específicamente de las áreas donde influye el estado de la microbiota. Aquí por ejemplo tengo un artículo bastante interesante donde se encuentran que la interrupción crónica del sueño induce alteraciones en la microbiota intestinal. O sea, la manera como tú estás durmiendo va a influenciar, oigan esto, va a influenciar en el desarrollo de la microbiota intestinal, lo que provoca mayor permeabilidad intestinal y conduce a cambios inflamatorios, cambios adiposos, o sea, eso se refiere a las grasas, y resistencia a la insulina, que te lleva a la diabetes. Hay otro artículo, señor director, otra imagen, si puede presentarla, que también muestra otro estudio donde concluyen que el consumo de una dieta rica en prebióticos tiene un impacto positivo en la calidad del sueño. Y los prebióticos son alimentos que enriquecen o son los que usan las bacterias para alimentarse. Ahí tenemos lo que son alimentos ricos en fibras. Que las fibras son las que no se digieren durante el tránsito intestinal, pero llegan al colon allí, y allí las bacterias, que es donde está la mayor cantidad de bacterias, y se alimentan de estas fibras. Hay una relación atribuida a la remodelación de la microbiota intestinal, o sea, la calidad del sueño, estamos hablando. Otra área y otra vinculación que quiero hacerle a ustedes es la microbiota y la obesidad. Tenemos una imagen ahí de un estudio que se hizo sobre una prueba con ratones específicamente, donde la microbiota intestinal y la obesidad está bien vinculada. Esto es interesantísimo. Este estudio específicamente se usaron modelos de ratones humanizados para demostrar que la microbiota fecal humana podría transferir la obesidad a ratones libres de gérmenes. Los ratones libres de gérmenes, que son inoculados con la microbiota de gemelos obesos o delgados, manifiestan las características de la microbiota del donante. Aquellos que reciben la microbiota obesa muestran un aumento en la grasa corporal total, mientras que aquellos que reciben la microbiota del gemelo delgado
permanecen delgados. ¿Qué quiere decir esta imagen? Fíjense que aquí hay dos gemelos, hicieron un estudio, uno es obeso y otro es delgado, y tomaron parte de la microbiota, en términos para que puedan comprenderlo, heces fecales, porque para que sepan, hay trasplantes y hay de heces, o sea, hay ¿cómo le llaman esto? Sí, decimos trasplante de heces fecales. Toman heces fecales de un individuo sano y se la colocan en su intestino, y esto regula su flora intestinal. Y aquí vemos aquí, por ejemplo, cómo al obeso, al gemelo obeso, le trasplantaron la microbiota, y a un ratón normal, sano, pero con una dieta baja en grasa y alta en fibras. ¿Y cuál fue el resultado? Que la adiposidad se incrementó, o sea, engordó el ratón, aumentó la cantidad de grasa. Pero cuando hicieron el ejemplo, hicieron el estudio, probaron con el gemelo que es delgado, tomaron su microbiota, la trasplantaron en otro ratón que estaba sano, con la misma dieta, baja en grasa, pero alta en fibra, y este ratón se mantuvo delgado. Lo que demuestra que hay una vinculación de la obesidad con la microbiota intestinal. Hay muchos estudios que yo sugiero que usted lo busque. A mis colegas nutriólogos también y obesólogos, que por favor preste más atención a este tema de la microbiota intestinal. Es interesantísimo esto. Otro dato que quiero presentarle a ustedes y quiero pues compartir. Hay muchos artículos. Tengo otro artículo aquí, por ejemplo, donde nos habla de la microbiota intestinal y su rol en la diabetes. Y voy a permitirme leer un poco el resumen. La incidencia de la obesidad, los desórdenes asociados al síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 han aumentado en la última década. Estas afecciones pueden estar influenciadas por factores genéticos, ambientales y por vías que conectan el metabolismo con el sistema inmunológico. La microbiota hace esto, conecta el sistema inmunológico con el metabolismo. Esto es interesantísimo. Aquí en pantalla, pues estamos viendo cómo la microbiota sana, estas maneras de resumen ya, microbiota sana y la microbiota que está afectada por bacterias. ¿Y cuáles son las principales? Lo que tiene una microbiota sana, tolerancia inmunológica. Homeostasis intestinal va a estar más equilibrada. El metabolismo saludable van a tener lo que tiene la microbiota sana. Y los que tienen la microbiota alterada o afectada van a desarrollar enfermedades inmunitarias como atopía, asma, esclerosis múltiple, enfermedades intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, enterocolitis, necrotizante, cáncer de colon está relacionado con esto, y enfermedades metabólicas. Vea conmigo, señor director, que ya el tiempo se nos fue, pero este tema hay que seguir trabajándolo. Y toda esta información y muchos más van a estar colgadas en nuestras diferentes redes sociales para que usted vaya allí y busque esas informaciones, porque en verdad este tema es bastante interesante. Así que mucha atención con lo que usted está comiendo, y puedo decir rápidamente así que muchas carnes pues no van en beneficio con la flora intestinal. Mejor comer más variado, balanceado, no irse al extremo solamente vegetales, no es así, es balanceado, un balance. Gracias por estar con nosotros una vez más. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, que hayan aprendido muchísimo y sobre todo a poner en práctica. Y escríbanos, háganos preguntas de todo esto y le vamos a responder. Así que quédese aquí, que hay mucho más contenido aquí en Voz para el Cambio. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.